Hay varias formas de pensar cómo incorporar la igualdad de género en las prácticas docentes y uno podría pensar primero desde la incorporación más bien explícita. Por ejemplo, incorporar temáticas a discutir en ciertas clases o en ciertas áreas, me imagino ciudadanía, educación cívica. Sí. Podemos hablar de la participación política de las mujeres, reflexionar respecto a por qué las mujeres tardaron tanto en tener derecho a voto en relación a los hombres cuando se supone que todos somos ciudadanos en igualdad de condiciones y eso no ocurre en la práctica. ¿Por qué si tenemos una presidenta mujer no tenemos más mujeres en el Senado y somos de uno de los países de América Latina con menos mujeres en el Parlamento? Por ejemplo, creo que hay espacios donde uno pudiese reflexionar explícitamente sobre algunos temas. Luego hay una mirada respecto a las prácticas más integradoras y aquí pienso, yo sé que pasa cada vez menos, pero recuerdo mi propia experiencia educativa, que pasa todavía con algunas clases de educación física, con esta idea de segregar a niños a niñas, como si algunos pudiesen realizar una actividad y otras y no pudiesen realizar todas las mismas actividades. Evitar ese tipo de segregación también contribuye a una mayor igualdad. Y por otro lado, pensar en cómo en las distintas áreas uno puede ir incorporando elementos, ya sea, si no son explícitos, a través de actividades. Si estamos hablando en matemáticas, por ejemplo, uno pudiese plantear los ejercicios no con esta lógica estereotipada de no sé cuántos camiones tienes y vas a contar, sino que pensar en alguna mirada que nos permita incorporar a los niños y a las niñas a toda la dinámica más igualitaria, por ejemplo, respecto a las recetas de cocina y que niños y niñas saquen las cuentas a partir de una receta de cocina y en otro momento a partir de una actividad que pudiese ser más masculina o en el área del lenguaje, cómo pudiesen desarrollar actividades que les permita hacer una reflexión sobre género al mismo tiempo que desarrollan sus habilidades de escritura o sus habilidades de oratoria, cómo favorecer además que cuando estamos presentando ejercicios, cuando estamos disertando, cuando estamos escribiendo adelante, se puedan ir desarrollando otras actitudes y habilidades para niños y niñas que les favorezcan y les permitan desarrollarse de una mejor manera en sociedad. Sí, sí, yo considero que hay un fondo bien importante en el contenido de la educación y que tiene que ver con transmitir como a veces todos estos elementos que están estereotipados. Uno se encuentra con textos escolares en donde, claro, como tú decías, se ve la educación, se ve el ejemplo de los camiones, el ejemplo de que Juanito tiene 3 autos y Pepita tiene, no sé, 3 cestas para comprar pan, una cosa súper estereotipada. Entonces, yo creo que supone ser más consciente, digamos, del tipo de ejemplos, del tipo de contenidos que se van utilizando en las distintas asignaturas, en las distintas actividades curriculares, pero también supone ser más consciente de cómo se va fomentando la participación, de cómo se va desarrollando la autonomía de los estudiantes, de cómo se va estructurando el currículo. Porque por una parte, yo lo veo, tú lo decías claramente en educación física, las mujeres hacer o danza árabe o gimnasia rítmica y los varones hacer fútbol o hacer básquetbol. Entonces, ¿cómo forma parte del enriquecimiento del propio cuerpo, de la propia formación de sí mismo, generar intercambio en este sentido? Yo he visto colegios de niñas en donde han habido selecciones de fútbol y llegado un momento se eliminan esas selecciones porque la directora del colegio consideró que eso era poco femenino. Entonces, yo tengo la sensación de que cada vez nos conducimos a un modelo educativo que propende más hacia la autonomía de los sujetos. Los sujetos son cada vez más autónomos, dueños de sí mismos, dueños de sus cuerpos, dueños de sus competencias, de sus capacidades. Por lo tanto, ¿cómo los docentes podemos promover esos procesos de autonomía en los estudiantes? Si un varón quiere estudiar danza, si un varón quiere desarrollar algún tipo de competencia en otra área más creativa, ¿cómo no estimularlo en esa línea? Y si una niña también quiere desarrollar otro tipo de competencia científica, tecnológica, y también cómo no potenciarla en esa dirección. Ahora, eso supone pensar el currículo más allá de la expectativa que el colegio o más allá de la expectativa que la sociedad tiene respecto de esos sujetos. Y yo creo que ahí hay una tarea también más de fondo que pensar respecto desde los docentes. O sea, ahora me queda en el tintero esta idea de la didáctica con enfoque de género. Yo siento que ahí hay un desafío realmente complejo, realmente complejo.
Respecto a este tema también supone una idea de cómo la unidad educativa, como la escuela, piensa también la didáctica. Sí. Porque si bien un docente en particular o una docente puede tener una forma de acercarse a sus alumnos y alumnas que marque, Sí. lo importante y el ideal sería también que entre todos haya una comprensión conjunta y que haya espacio entonces también de reflexión y debate entre los docentes respecto a cómo vamos a abordar cada una de las áreas en las que nosotros trabajamos y aseguramos que no haya mensajes contradictorios, es decir, Sí, yo tengo un una mensaje pedagogía, igualitario por sí. una parte, pero mi colega que trabaja en otra área tiene un mensaje que es mucho más Exacto. conservador o transmite un rol mucho más tradicional.